quiero saludar en primer término el aliento y la decisión de Marta Ábalos de Carnero Checa, estimulando su propósito irrenunciable al ver publicados en letra de molde algunos de los poemas que en distintas épocas de su agitada vida compuso su esposo, el poeta, periodista y magistrado Luis Carnero Checa. Conversamos algunas veces sobre el particular y me mostró su empeño en tal propósito. Surge así mi presencia en este magnífico acto, llevado a cabo nada menos que en la Casa de la Literatura y con el auspicio invalorable de ese centro de estudios superiores de gran relevancia que es la Universidad Nacional Federico Villarreal. Una de las disciplinas del saber humano que Luis Carnero Checa cultivó con devoción y ahínco fue el periodismo en sus distintas facetas. Yo tuve oportunidad de conocerlo y fui amigo suyo, precisamente en las actividades que permanentemente realizaba la Federación de Periodistas del Perú, entidad gremial de singular importancia, que nació bajo el influjo de su hermano mayor, Genaro Carnero Checa, un 18 de agosto de 1950, en plena dictadura del general Manuel Rodríguez. Circulaban por entonces los diarios El Comercio, La Prensa, La Crónica, La Noche, Última Hora y La Tribuna, además de innumerables revistas y folletos que constituían lo que llamamos prensa chica, muchas de ellas con periodicidad asegurada. El diario La Tribuna, vocero oficial del Partido Aprista Peruano, ha sido quizás el periódico más acosado en la historia del periodismo nacional. Cada nueva dictadura, y estas eran frecuentes, en la primera mitad del siglo pasado, la emprendía contra la prensa independiente, y el lugar de honor correspondía naturalmente a La Tribuna. Tanto gustaron las dictaduras a sus autores y a la legión que los seguía, que pasados los años 50 emergieron nuevamente con el mismo Dría, luego Pérez Godoy, Linde, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez y hasta un civil, el ingeniero Fujimori. Las dictaduras militares tuvieron como accionar principal perseguir al periodismo independiente, al periodismo que les enrostraba la vileza de su accionar contra los legítimos derechos de la nación. La Tribuna, naturalmente, era objetivo principal de la dictadura, y sus periodistas carne de cañón para las prisiones tan en boga entonces, como la cárcel donde se levanta ahora el Paseo Naval, o el terrorífico El Panóptico, donde aparece hoy el Hotel Sheraton. A la espalda de la Avenida España, donde estaba entonces la prefectura, se encumbría el Sexto, prisión atiborrada de apristas. Finalmente, quedaban las mazmorras del Frontón en la tenebrosa isla del mismo nombre, frente al Callao. Lucho Carnero se inició en el periodismo en su natal Sullana, en el diario El Norte, que dirigía Reinaldo Moya Espinosa. Tuvo una columna que aparecía semanalmente y que él firmaba con el seudónimo de Lictor. La columna se llamaba Puñado de Alumbre, en alusión a la lumbre que sirve para blanquear la ropa en el lavado, aludiendo a que su columna buscaba poner las cosas en claro. Periodistas de gran trayectoria contemporánea en su trabajo editorial en Sullana fueron Elmer Núñez, gran periodista natural de Chiclayo, que fue contratado para dirigir la industria de Piura. Otro hombre de letras que también dirigió la industria fue Pedro del Pino Fajardo, periodista ayacuchano contemporáneo de Lucho Carnero Checa. Lucho comenzó a trabajar en Lima como redactor de la sección locales en La Tribuna, cuando la dirección la ejercía el maestro Luis Alberto Sánchez, y la plana de redactores incluía a Nicanor Mujica Álvarez Calderón, Owen Castillo Hurtado, Santiago Tom, Juan Wilce La Torre, quien lamentablemente falleció la semana pasada, Roberto Martínez Merizalde, Eduardo Bando, Ibaja y tantos otros como Justo Linares, que nos acompaña aquí en esta reunión. Y la plana editorial figuraban, además de Sánchez, Armando Villanueva y Andrés Tausen Escurra, y de vez en cuando Manolo Sobane. Fue quizás una época de afianzamiento de un medio de comunicación que tenía como sustento la línea política partidaria. Lucho Carnero Checa, periodista como sus hermanos Genaro, Miceno y Laureano,
se afilió a la Federación de Periodistas y era habitual su presencia en el local ubicado por entonces en La Colmena. Ocupó cargos directivos en el Centro Federado de Lima, de tal manera que en el Congreso Nacional, celebrado en la ciudad del Cusco, fue presentado como candidato a la presidencia por el Círculo de Periodistas de la Tribuna. Curiosamente, su contrincante, el otro candidato, fue su hermano Genaro, en una lid abierta entre apristas y comunistas. Ganó Lucho con los votos de la Tribuna y el apoyo de periodistas, de la prensa y Última Hora. Muchos años después, y cuando ya había culminado su estudio de Derecho, Lucho Carnero seguía escribiendo en varias publicaciones de la época. Y recuerdo muy bien cuando lo hizo en la revista 7 Días del Perú y el Mundo, suplemento dominical de la prensa de Pedro Beltrán, donde publicó bellas crónicas de la historia inca, con relatos de costumbres olvidadas del imperio del Tahuantinsuyo. Era una época de una Lima distinta, donde había una bohemia bien cimentada, culta, desafiante, contestataria. El punto de reunión era el Bar Cela en la Plaza San Martín, donde acudían pintores, poetas, compositores y periodistas, y toda la gente que tenía que ver con el movimiento cultural del Perú. Figura típica del Cela fue Miceno Carnero Checa. Lima era el pilón de la Unión, San Marcos y La Colmena, y los puntos de reunión eran, entre otros, el Tren Rica, el Jordano, las papas fritas, el Café de París. Todos se conocían. Esa época de Lima tiende a desaparecer. Esa época de Lima donde Lucho fue un periodista admirado y respetado, y hoy presentamos su primer libro. Muchas gracias.